Hola, muy buenos días, tardes o noches, según la hora en la que usted vea este video. El día de hoy hablaré de dos figuras muy particulares en el juicio de amparo. Para mí, en lo personal, el juicio de amparo es una de las leyes más importantes de México porque siento que al menos los juzgados federales son los que realmente imparten justicia. Aunque hay algunos casos de escándalo como algunos sobornos y todo, la realidad es que siento que son los que están mucho más preparados y además a la par la ley de amparo es demasiado práctica y cualquier persona que pueda leer el amparo puede entender muchos de los conceptos porque no tiene tantos modismos o palabras jurídicas que para las personas que no estudian derecho pueden aún así entender la ley de amparo. El día de hoy hablaré de dos figuras jurídicas muy particulares, como lo había mencionado en el video de qué hacer en caso de que te quieran embargar por una deuda o una obligación en la cual tú no eres ni parte en ese juicio. Hablo del tercero extraño en estricto sentido y hablo del tercer extraño en equiparación. Para entender el tercer extraño en estricto sentido, en forma práctica se los trataré de explicar para aquellos que no tengan muy bien el conocimiento de derecho, pero es simplemente tú no eres parte del juicio, es decir, tú no eres ni actor ni demandado en un juicio ejecutivo mercantil. Un ejemplo muy sencillo, tú eres arrendador, tú estás arrendando un bien inmueble, llegan, embargan a la persona que esté viviendo en ese momento en tu domicilio y tú dices, ah, caray, ¿y ahora qué hago? A dónde acudo? Como lo mencioné en el video pasado, en el Código de Comercio hay alguna tercería interviniente de dominio, pero la realidad es que no sirve, es prácticamente ineficaz. Es mejor acudir al amparo porque número uno, no gastas tanto dinero, porque inclusive lo puedes manifestar el amparo simplemente contigo, o sea, es decir, no necesitas ni siquiera de un procurador, puedes acudir a defensoría o el juicio de amparo te dice, si tú puedes acudir al amparo simplemente con la intención de hacerlo, es decir, la ley de amparo prácticamente faculta a las personas a promover los amparos por sí mismos o por medio de un procurador. Evidentemente, lo más recomendable es que sea con alguien que conozca de derecho. Pero si, por ejemplo, tú eres un abogado, tú mismo puedes tramitar tu juicio de amparo o, no sé, digo, no hay tanta ciencia en entender estas palabras. Volvemos al ejemplo del tercero extraño en estricto sentido. Supongamos que eres un arrendador y a la persona que están buscando fue tu arrendatario y el arrendatario puso tu domicilio como el domicilio de él. Por lo tanto, se entiende que él es el dueño de la propiedad. ¿Tú qué puedes hacer, arrendador? Puedes acudir a instancias de amparo o al juicio de amparo, promover tu juicio de amparo indirecto en estricto sentido, eh, por medio de tu contrato de arrendamiento, en donde lo está firmando. Y así, mediante el incidente de suspensión, que se paralice la ejecución de pues algún señalamiento de bienes, por ejemplo. Entonces, obviamente, la ley de amparo te ayuda muchísimo para prácticamente salir librado de una situación que realmente es muy molesta. Y va a ser muy molesta porque tienes que acudir a los juzgados y tienes que pagar honorarios. Y son cosas que muchas de las veces uno no contempla. Pero ahí está la ley de amparo. Pero extraño en equiparación, para poderlo entender en términos prácticos o sencillos, es nunca me notificaron. Si bien es cierto que existe el incidente de nulidad de notificaciones, muchas de las veces los juicios ya van muy adelantados, o es decir, ya están prácticamente para casi el remate de bienes. Entonces aquí tú puedes acudir a amparo y decir, ¿sabes qué? Nunca fui notificado, sin embargo, ya fui emplazado, ya fui embargado y ya hasta casi están rematando mis bienes. Yo promuevo el amparo indirecto por equiparación porque nunca fui notificado, es decir, sí soy parte del juicio, sí soy el demandado, sí tengo una obligación, pero espérame, nunca me notificaste como la ley así, como la ley lo establezca, ¿verdad? Porque son violaciones gravísimas en la ley. Entonces, obviamente,
Al ser violaciones a los derechos humanos de las personas, el juez, mediante pues obviamente las pruebas idóneas que tú proporciones, puede decir, ¿sabes qué? Es correcto, nunca fuiste notificada como la ley o el código de comercio lo establece, así que vamos a regresar todo desde el principio y aquí tú tienes la posibilidad de ya oponerte por medio de excepciones a la demanda. Entonces, obviamente también esto es demasiado práctico porque llega a suceder no solamente en este tipo de casos, sino en cualquier caso en el cual nunca fuiste notificado y ya tienes una afectación a tu interés legítimo. Es decir, ya hay un agravio personal y directo y a la par igual, o sea, no debes de agotar ningún recurso porque la realidad es que ya tienes el problema encima. No debes de agotar el principio de definitividad. Leer el juicio de amparo o la ley de amparo y verás que puede resolver muchas de tus dudas. De mi parte sería todo, soy el licenciado Ricardo González, hasta la próxima.